Hay historias que se quedan grabadas, de esas que, aunque ocurran en un solo sitio, parecen contener el mundo entero. Hoy nos metemos de lleno en una de ellas, La chica pájaro de Paula Bombara. Es una novela súper intensa sobre una chica que huye y cómo su historia choca con las vidas de la gente de una plaza cualquiera. Vamos, una historia sobre el miedo, sí, pero también sobre esa capacidad que a veces surge para encontrar un refugio donde menos te lo esperas. Y así, de golpe, empieza todo, con esta frase que te mete de cabeza en la angustia de la protagonista. De pronto ve una oportunidad, abre la puerta del coche y echa a correr. No sabemos nada más, solo sentimos esa urgencia que lo llena todo. Ahora todo depende de ella. El punto de partida no puede ser más tenso, la verdad. Venga, pues vamos con la primera parte de esta historia, que se centra en esa crisis inmediata de la protagonista y en la solución, increíble, que encuentra para poder sobrevivir. Fijaos porque el escenario parece súper simple. La novela nos lo reduce todo a 4 elementos. Un árbol con unas ramas que parecen cómodas, un banco, un camino y una obra en construcción. Pero claro, el elemento que lo cambia todo es ella, la chica, que de repente irrumpe en esta calma. Y aquí es donde la historia da un giro alucinante. La chica, que se llama Mara, no es que se suba al árbol solo para esconderse, que va, saca de la mochila una tela larguísima de color turquesa, la ata a una rama y se monta una especie de nido, un refugio ahí suspendido en el aire. Se convierte literalmente en la chica pájaro. Claro, una cosa así no pasa desapercibida, ¿eh? Hay 2 personas que desde abajo la ven, y lo que ve cada una no podría ser más distinto. Por un lado, tenemos a Leonor, una señora de más de 75 años con esa habilidad que da la edad de observar sin que nadie se dé cuenta. Y ella no ve un espectáculo. No, ella se fija en los detalles, en la ropa rozándose, en la agitación, en cómo corre casi sin aire. Su experiencia le da una visión súper clara de lo que está pasando. Para Leonor no hay misterio ni romanticismo. Su percepción es directa, va al grano. La chica huye. Esta frase tan simple que piensa para sí misma resume la cruda realidad de la escena. Leonor sabe perfectamente la gravedad de lo que está viendo. Y luego en el otro extremo está Darío. Es joven, curra en la obra de enfrente y su punto de vista es totalmente opuesto. Él no ve el miedo, lo que ve es la precisión de los movimientos, la belleza de cómo se enrosca en la tela. Para él, ella no es una víctima. Es que para Darío, la chica es casi una criatura de fantasía, medio pájaro, medio sirena. Ve alas que se mueven con el sol. La idealiza por completo, la convierte en arte, en un sueño que él observa desde su banco mientras come. Esta comparación es que es la clave de todo. Tenemos 2 miradas sobre lo mismo. Leonor ve la realidad pura y dura de una huida. Darío ve la fantasía de una especie de bailarina en el aire. Leonor se pregunta de qué huye. A él lo que le fascina es cómo lo hace. 2 mundos y un solo árbol. Bueno, avanzamos. Ahora vamos a ver cómo se empieza a construir un puente. Mara, la chica pájaro, empieza a bajar de su nido, pero ojo, no lo hace como Mara, sino con una identidad completamente nueva. Y este punto es fundamental. Ella no quiere que nadie la reconozca, quiere empezar de cero. Y para eso se elige un nuevo nombre, Alma. Alma y cuerpo nuevos. Es un intento desesperado, la verdad, por dejar atrás a Mara y todo lo que ese nombre significa para ella. Mientras tanto, Darío ya no puede más con la curiosidad. Se ha pasado el domingo entero pensando en ella, dibujándola, y al final tomó una decisión. Va a hablarle. Este es el primer pasito para romper ese aislamiento que ella misma se ha impuesto. El primer contacto es súper sencillo, casi un susurro. Darío le ofrece un helado, ella lo acepta con un gesto, y él se presenta. Y ella, justo antes de volver a su refugio, le da su nuevo nombre, Alma. Un intercambio mínimo, sí, pero que lo cambia absolutamente todo. Su relación no se basa en grandes conversaciones. De hecho, casi no hablan, simplemente comparten el espacio de la plaza. Él se come el bocata en el banco, ella un yogur junto al árbol. Se miran, a veces sus miradas se cruzan. Son silencios un poco incómodos, sí, pero profundamente reales. Pero claro, esta paz tan frágil no podía durar para siempre. El pasado del que Mara huyó está a punto de volver, y de la forma más violenta que uno se pueda imaginar, justo en el centro de su pequeño santuario. Y la tormenta estalla con un grito que rompe la rutina de la plaza y apaga todos los demás sonidos. Es Maxi, su agresor, y su amenaza va directa, como una flecha, hacia la chica del árbol. A pesar de las amenazas, a pesar del pánico, la respuesta de Mara es una resistencia silenciosa pero súper potente. Se queda en su nido, no se mueve, no cede. Su árbol, que era su santuario, ahora es también su fortaleza.
La violencia escala de forma brutal. Como no puede llegar a ella, Maxi empieza a tirar piedras. Una frase corta, directa, en el libro, que te muestra la crudeza del ataque sin rodeos. Su refugio está siendo atacado. Y aquí es donde ocurre algo increíble. Todos los que hasta ahora solo miraban se convierten en un auténtico vendaval de acción. Los chavales que estaban bebiendo algo rodean a Maxi, unas mujeres corren al árbol para ayudarla, los obreros sueltan las herramientas, la comunidad de repente interviene, crean una muralla con sus cuerpos y atrapan al agresor. Y después de la tormenta, llega la calma. O bueno, al menos el principio de la calma. El enfrentamiento ya ha pasado. Y ahora empiezan los primeros pasos, que son muy difíciles, hacia la curación. Un camino que solo es posible por su valentía y por el apoyo de toda esa gente. En medio de todo el caos, cuando la policía ya se ha llevado a Maxi, es Leonor la que le ofrece un refugio de verdad. Se acerca a la chica y con una simple frase le da seguridad, un sitio donde aterrizar. «Vení conmigo», le dice. No es una pregunta, es una afirmación. Y este es el momentazo de su viaje personal. Cuando Darío se acerca, llamándola todavía Alma, ella le corta. «Mi nombre es Mara». Y en ese instante, deja de ser Alma la que huye y vuelve a ser Mara la que sobrevive. Y al invitar a Darío a entrar con ella, toma por fin las riendas de su propia historia. Al final, la chica pájaro nos deja con esta pregunta tan potente, ¿no? La historia de Mara demuestra que, a veces, un nido improvisado, la mirada atenta de una anciana, la preocupación de un joven y la intervención de un montón de desconocidos pueden ser justo el vendaval que hace falta para cambiar el rumbo de una vida. Nos recuerda sobre todo el poder que tiene el simple hecho de no mirar hacia otro lado.